Voy a empezar con esta parte de la escritura en Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quise iniciar con esta parte de la escritura porque para mí es muy importante que veamos lo que dice aquí, que Él es el autor de eterna salvación. Y uno de los propósitos generales que se pudiera decir que todo mundo buscamos, que la gente a través de la religión busca, es pues encontrar la manera de encontrar perdón, de encontrar la salvación, de que al final, cuando muramos, podamos ir a un descanso eterno, podamos estar, ser librados de la condenación eterna. Y a la luz de esta escritura, vamos a tratar de entender cómo es que se presenta la oportunidad de vivir una vida correcta delante de Dios, un estilo de vida que nos garantiza que estamos haciendo las cosas bien. Teniendo en claro que Jesús es el autor de esta eterna salvación, creo que debemos de tomar mucho, muy en serio lo que Él dice. Y aquí en el versículo 9, al final dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí un punto muy importante es que Él va a traer salvación a la gente que le obedezca, a la gente que haga caso a lo que Él nos pide. Y Él habló muchos, o sea, podemos ver que a través de en los evangelios hay muchos mensajes que Él habló directamente. Y creo que cualquiera de esos mensajes, al final de cuentas, todos son con el propósito de bendecirnos, todos son con el propósito de ayudarnos. Y hoy yo quiero compartir uno de esos mensajes. Vamos a ver en Marcos, en el capítulo 8, del versículo 34 al 37. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahorita vamos a ver nada más este versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a verlo detenidamente. Dice, y llamando. Aquí, en esta escritura, lo primero que vemos es que Jesús hace un llamado. Él está invitando a que lo escuchen, porque va a exponer una gran verdad. ¿Para quién es el llamado de Jesús? Vemos aquí dos grupos de personas. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos. Gente en general, pudiéramos decirlo, que son las personas que están empezando a escuchar el Evangelio, personas que no se han arrepentido, personas que no han entregado su vida todavía al Señor, simplemente gente que se interesa en las cosas del reino. A esa,
al grupo de gentes y a sus discípulos. El otro grupo de personas son discípulos. Son personas que al momento en que el Señor está hablando, al momento en el que el Señor hace este llamado, son personas que ya habían decidido dejar sus trabajos. Por ejemplo, en el caso de los discípulos, algunos eran pescadores, decidieron dejar las redes, decidieron dejar a su familia, decidieron seguir a Jesús. Son personas que se arrepintieron, que creyeron en Él. Ese es el otro grupo de personas. Gentes en general y discípulos. Pero a ambos, tanto al que va empezando, al que apenas se interesa en tratar de entender las cosas del Evangelio, como a los que ya están caminando, a los que ya tomaron decisiones importantes en sus vidas, para ambos les compartió la siguiente verdad. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, llámese a las personas que apenas van empezando, llámese a personas que sean discípulos. Si quieres ir en pos de Jesús, se tiene que tomar dos medidas antes de seguirlo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, es el segundo punto, y entonces sí dice, y sígame. Entonces, aquí vemos que tú decides buscarlo, tú decides seguirlo. Y una vez que te das cuenta de esto, que realmente reflexionas y dices, bueno, ¿para qué estoy escuchando? ¿Para qué estoy leyendo la Biblia? ¿Cuál es mi interés? Y que digas, bueno, pues realmente yo quisiera hacer la voluntad, yo quiero conocer el camino, yo quiero conocer la verdad, yo quiero hacer las cosas bien. Bueno, tienes que estar muy consciente de su mensaje, de lo que Él te pide, de lo que Él me pide, y poder entenderlo. Otra vez recordamos un poquito el versículo anterior. Él es el autor de eterna salvación. Él es el creador de la salvación. Él es el que sabe de qué forma lograr que al final se cumpla ese objetivo de ser salvos, de llegar al cielo, de ser perdonados, de ser librados de la condenación eterna. Dice aquí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Vamos a tratar de entender qué significa negarse, negarte a ti mismo. Significa renunciar a tus propios intereses y anteponer los intereses de Jesús. Es renunciar a tus deseos pecaminosos y buscar hacer lo que a Dios le agrada. En otras palabras, es vivir un verdadero arrepentimiento. La misma escritura nos habla cuáles son las obras o los deseos carnales y cuáles son los frutos de una relación con Dios. Este siguiente pasaje de la escritura lo voy a mostrar. Una, para que veamos claramente de qué nos tenemos que arrepentir. Si vamos a decir, si eres del grupo de las gentes, de las personas que están escuchando, de los que todavía te queda claro que tu vida no está bien con Dios. Pero también cada una de esas cosas que vamos a leer en el siguiente versículo son para que si por alguna razón tú ya te arrepentiste, tú ya cambiaste el rumbo, pues estés consciente de todo eso y puedas pedirle al Señor que te guarden, que te libren. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 5, de versículo 16 al 24.
Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí nos da la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia es todo aquello que va en contra de los principios y los valores cristianos y que nos alejan de Dios. En la inmundicia incluye acciones inmorales, pensamientos negativos y actitudes negativas hacia los demás. Luego nos habla de lascivia. La lascivia es la sensualidad cuando se utiliza de forma equivocada y sin control. La persona que busca el placer sexual sin importar los límites y es un pecado que lleva a actos inmorales sexuales. Luego viene también la idolatría. Es todo aquello que podamos idolatrar. Imágenes, esculturas, pero también pueden ser personas. De hecho, hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, artistas, actores, deportistas, la gente dice claramente, eh, son mis ídolos, es el ídolo del pueblo, el ídolo de los jóvenes, el ídolo de los niños. Existe la idolatría. También el amor al dinero es idolatría. Y luego viene hechicerías, todo lo que conocemos en temas de adivinación, de consultar al brujo, al hechicero. Pero también viene otras obras que son las enemistades. Es un constante, es un común en la persona de que con todo se mete en enemistad, con todo discuten. Le siguen los pleitos, celos, personas que son, no tienen confianza en su pareja, ¿verdad? Son celosos, celosos de la pareja, celosos de los hijos, o sea, algo eh, muy dañino, muy pecaminoso. Las iras, gente totalmente iracunda, contiendas, disensiones, que se refiere a aquella que lleva a oposición, a contrariedad. Estas disensiones son muy comunes también dentro del ámbito espiritual, dentro de la misma iglesia, de entre los hermanos. Herejías, estar hablando cosas totalmente contrarias o creer cosas contrarias a las Sagradas Escrituras. Menciona aquí también los homicidios, que entendemos claramente, pues quitarle la vida a otra persona. Las borracheras, las orgías, y si dentro de toda esta lista hubiera otras cosas que no vienen aquí, dice, y cosas semejantes a estas. Lo voy a volver a repetir. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que no vienen escritas aquí, pero por ejemplo aquí no dice que no fumes marihuana, pero es algo semejante, por darte un ejemplo. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, Jesús nos dijo, vimos que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, primeramente,
no se puede dejar ninguno de estos hábitos o ninguno de estos pecados y decir que ya estamos bien con Dios. Lo primero que se tiene que hacer es arrepentirte de todos y cada uno de los pecados que estén o no estén en esta lista. Pedirle perdón al Señor, pedirle que Él realmente te perdone. Pero luego tenemos que estar conscientes que todo esto, si tú le pides perdón a Dios, Dios te lo puede perdonar, pero va a seguir presente en tu vida. Por ejemplo, una persona que practica el adulterio y le pide perdón a Dios, Dios lo puede perdonar, pero ahora de ti depende y tienes que estar consciente que vas a ser fuertemente tentado hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la idolatría. Y es ahí donde te vas a tener que negar y donde dice tomar tu cruz cada día. Tan pronto y eres tentado, eres impulsado a caer, te pones firme y le pides a Jesús que te libre de la tentación. Como quien dice, matas el deseo pecaminoso al instante. Ahora, dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa seguirle? Significa estar venciendo las tentaciones. Porque tratar de vencer y de ser librado de todo eso en tus propias fuerzas es imposible. Pero si cambias el rumbo en tu mente, te mantienes ocupado en lo que a Dios le interesa, vas a poder vencer y a experimentar un verdadero fruto de conversión. Vas a vivir en el Espíritu haciendo la voluntad del Señor. El mismo pasaje que estábamos leyendo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es un gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, cuando estamos sin Él, cuando no hemos alcanzado el perdón de Dios, está muy de manifiesto lo que hacemos. Está muy de manifiesto. Es normal que tú puedas ver adulterios, fornicaciones y todos los tipos de pecados que ya comentamos ahorita. Pero cuando las cosas cambian porque te arrepientes y ahora buscas de Jesús, vas a ver que empieza a haber frutos y empiezas a tener amor, empiezas a tener gozo, tienes paz, paciencia, eres bondadoso, eres benigno con los demás, empiezas a creer más plenamente en la palabra, una persona mansa. Y en el 24 vamos entendiendo mejor, dice, al estar en Cristo, crucificas la carne con sus pasiones y los deseos. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero ahí no termina. El versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que quiera salvar su vida, en otras palabras, todo el que quiera seguir viviendo en
en todo tipo de pecado que le produce placer, todo el que quiera seguir en el adulterio, en las fornicaciones, en las borracheras, en las envidias, en los homicidios, y quieres no sacrificarte de ninguna de esas cosas que ya estás habituado, le quieres complacer tus deseos carnales, al final te vas a perder. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo aquel que decida renunciar a todas esas prácticas de pecado, ¿verdad? Y vivir día a día buscando hacer la voluntad de Dios y vivir por el Evangelio, entonces vas a alcanzar esa salvación. Recordemos, es cierto, la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga. Yo no, dice aquí más abajito, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? O sea, ¿de qué te va a servir que tengas una vida llena de deleites, de placeres, que le des rienda suelta a todos tus anhelos y todos tus antojos, si al final, ¿verdad? Pierdes tu alma. Si al final vas a ir a una condenación eterna. Y hace una pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Suponer que ganaras mucho dinero, suponer que fueras la persona más rica del mundo, no puedes comprar la salvación de tu alma con dinero. No hay forma. Pregunta aquí Jesús, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedo dar a cambio para poder salvar mi alma? La respuesta es nada, no hay nada. La única forma que nos da el autor de la eterna salvación, que es Jesús, es que nos arrepintamos, que creamos en el Evangelio, que lo sigamos, pero que estemos conscientes que cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ser salvo no es solo una oración de acepta a Cristo. Ser salvo no es solo acudir a reuniones o practicar algunos ritos religiosos. Ser salvo es creer al mensaje de Jesús, como lo he dicho en varias ocasiones, primeramente arrepentirte de todos tus pecados, creer que Él te puede perdonar, pero estar consciente que si tú eres una persona que abusaste en particular en un área, vas a batallar, no va a ser fácil. Por ejemplo, si alguien es alcohólico, pero no es drogadicto, vas a batallar con el alcohol y no con la droga. Si has practicado el adulterio, vas a tener que arrepentirte y guardarte en particular de ese pecado. Estar consciente que vas a ser fuertemente tentado a volver a caer, pero vas a tener que tener una firme resolución de crucificar ese deseo cada vez que venga la tentación. O sea, nada más quiero dejar esto muy en claro. No nos podemos salvar por nosotros mismos. Eso no lo podemos hacer. La salvación solamente la da Cristo, solamente la da Jesús. La salvación es a través, repito, del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Pero para que te puedas mantener o para que yo me pueda mantener y no volver a caer, es ahí donde necesito estar consciente que se va a venir nuevamente los deseos de fornicación, los deseos de idolatría, las ganas de los pleitos, de los celos, todo eso vuelve, no desaparece mágicamente. No es una cuestión, digo, hay ocasiones, hay testimonios muy fuertes donde cuando gente que se convierte, pues logran hacer cambios totalmente radicales y de hecho el cambio es, el arrepentimiento es que tienes que abandonar todo. Pero tenemos que ser muy realistas. Tú sales de una reunión después de haberle pedido perdón a Dios y como te digo, si fuiste una persona que abusaste del alcohol, vas a tener una tentación muy fuerte a volver a tomar. Y lo mismo sucede con cualquier adicción, con cualquier pecado. Tienes que
entender que hay que negarnos a nosotros mismos, hay que negarnos, hay que tomar la cruz. La cruz es para crucificar ese pecado, para decir, ¿sabes qué? No, yo ya estoy muerto de esto. Jesús es el autor de eterna salvación. Si Él dice que es de esta manera, así debe de ser. Le tenemos que creer. La escritura dice en Romanos 3:4, la segunda parte, de ninguna manera antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué expongo esta parte, este texto de la Biblia? Porque podrás decir, bueno, es que a mí me enseñaron de esta manera, es que a mí me enseñaron de esta otra manera, es que yo iba a una iglesia y me lo explicaron de esta forma. Yo lo que te digo es que tenemos que creerle a como Jesús lo pide, a como Jesús lo enseña, porque al final de cuentas, Él es el autor, Él es el que sabe cómo salvarnos. Si tú has querido otra cosa, si te han engañado de una manera diferente, piensa, reconoce que lo importante es creerle a Jesús. Si queremos seguirle, estas son las reglas. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y entonces sí, síguelo. ¿Por qué Jesús también dijo eso? Podemos imaginarnos. Porque Él no quiere engañar a nadie. Él no quiere hacerte pensar que con una oración emotiva, donde haya una música de fondo, ahí ya te sientas bien y que te digan, bueno, y tú ya eres salvo y una vez salvo, siempre salvo, y ya no depende de ti, sino depende de Dios y que el que empezó la obra en ti la va a terminar, etcétera, etcétera. No, Él no quiere engañarte, ¿verdad? Si tienes ese deseo de seguirlo, tienes que darte cuenta que va a haber esfuerzo, que tiene que haber sacrificio. Dice, volviendo aquí, dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él, Dios mismo, que tomó la forma de hombre, quien le podía librar de la muerte, quien le podía librar no fallar, era el Padre. Y la forma como él libró fue ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas para ser librado de la muerte. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos que, para poder ser librados, para salir vencedores, para triunfar, tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que orar, tenemos que suplicarle, tenemos que entender que solamente con la ayuda de Él podemos ser librados de la muerte. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él nunca falló, a través de los padecimientos aprendió a ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aquí está el ejemplo. Jesús mismo, en días de carne, o sea, cuando ya fue hecho hombre, se mantuvo orando al Padre. Se mantuvo buscando la ayuda del Padre. Veíamos ahorita, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve alcanzarlo todo, supuestamente, si al final nos perdemos?
Este es el mensaje para el día de hoy. Es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje muy simple, pero muy franco. Jesús llamó a la gente, Jesús llamó a los discípulos, Jesús te llama a ti, Jesús me llama a mí. Y nos dice lo siguiente: si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, vas a tener que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Y en el Evangelio de Lucas dice, tomar tu cruz cada día, cada día. ¿Por qué? Porque cada día son días difíciles. Cada día se nos presentan muchas situaciones que si no hacemos esto, no vamos a vencer. Esta es la manera correcta. Si queremos salvar nuestra vida, o sea, al final de cuentas, entrar al cielo, tenemos que perder todo aquello que nos lleva a desviarnos. No importa que nos produzca alegría, placer, diversión, tenemos que perder todo eso que, que es un obstáculo. Seamos serios en esto que él dice al final. Reflexionemos en esta palabra. ¿De qué de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ponte a pensar en ese tipo de negocio. Ponte a pensar a ver si es un negocio conveniente ganar el mundo entero, pero que al final por la eternidad estés en el castigo eterno. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?, preguntó Jesús. La respuesta obligada es nada. No hay forma. No existe nada.